El que en algún momento tenga una pregunta puede habilitar el micrófono y hacerla, no hay problema. La idea de esta reunión pues es tener un encuentro con ustedes, es que ustedes las preguntas que tengan las podamos resolver. También es darles otra información sobre el final del periodo, que es para el día 29 de mayo, que se nos acaba el periodo, o sea que entre esta semana y la próxima debemos terminar toda la evaluación del primer periodo. Yo he estado calificando bastante, pero todavía faltan estudiantes por entregar. Entonces la idea pues es que se vayan poniendo al día poco a poco y que antes del 29 estén entregando para que puedan calificarles. He estado observando, pues por el modo creo que hay mucho problema para ingresar. Algunos estudiantes me dicen que no pueden ingresar allí porque por los datos. También nos hemos dado cuenta, pues durante el tiempo que hemos estado, que hacer evaluaciones por el modo desde el celular es más difícil. O sea, es muy bueno por el computador, pero en el celular no. Entonces yo he intentado, o estoy intentando empezar como un grupo de estudio en Classroom, donde queda más fácil enviar, que ustedes envíen los documentos. Si es un taller que yo hago, ustedes lo pueden hacer allí y yo les puedo hacer comentarios desde el mismo documento. Ahora miramos si todos están como de acuerdo y en ese caso migraríamos a Classroom y dejaríamos un poquito de lado al Moodle. Entonces, por aquí, bueno, me están preguntando que Steven Ramos no tiene Moodle. Bueno, pues si es porque no se ha registrado, pues sería registrarse. Y por aquí David me pregunta, ¿los trabajos se los entregamos cuando los terminamos y hay una fecha de entrega? Pues yo no he tenido como una fecha, lo ideal es que se hagan el día, para que no les quede pues trabajo por fuera. Pero en este caso hasta el 29 aceptaría, pero ojalá el 25 para poder tener tiempo a calificar, o sea, el 25 de mayo. Que los datos no lo dejan, ese es el problema. Entonces, tú cuando hagas algunos ejercicios y puedas enviarlos, los envías todos si quieres y yo te los califico para estudiar. Bueno, de lo que he estado calificando, pues he visto algunos problemitas en la parte del código de colores de las resistencias. Entonces, les voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Y vamos a buscar la guía de resistencias, el anexo. ¿Ven ahí la guía? La información. Si la ven, alguno que me diga si sí. Entonces, esta parte de resistencias, que empezamos en el CAS, aquí está el código de colores. Yo les he hecho unos videos, pero todavía he visto algunos errores. Entonces tenemos aquí esta resistencia de 4 colores. Vamos a manejar por ahora solo las de 4. Entonces tenemos que esta primera banda y la segunda me indican la cifra. ¿Qué quiere decir eso? Los colores tienen un valor. Entonces, de acuerdo al valor, colocamos la cifra. Pues colocamos aquí en el primer color como cifra. Ejemplo, este rojo vale 2, colocamos el número 2. Este verde vale 5, colocamos el número 5. Y la tercera banda solo se coloca número o cantidad de ceros. Entonces, como naranja es 3, colocamos 3 ceros.
Aquí está el ejemplo, dice 25 kiloohmios. Recuerden que kilo es 1000, o sea que es acá, me indica que ahí hay 3 ceros. Y el dorado, que la tolerancia más o menos el 5%. Entonces, esa es la parte de código de colores. ¿A alguien le queda una inquietud, alguna inquietud ahí? Por aquí hay una pregunta. Sí, señora, si entendieron, tienen duda. Bueno, entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí. A ver, yo me ubico por acá. Ahí en el tablero. Entonces les voy a poner un ejemplito aquí. Una resistencia que tiene azul, rojo, rojo y dorado. ¿De qué valor será esa resistencia? ¿Quién me dice? Por micrófono habilitado. Lady, estamos grabando esta clase, por si tienes algún problema nos dices. Nadie supo de cuánto es esa resistencia. Azul, rojo, rojo, dorado. ¿Sí ven el tablero bien? Bueno, entonces tenemos que azul vale 6, rojo vale 2 y en el tercer lugar colocamos 2 ceros. Y dorado es el 5%. O sea que esta resistencia es de 6200 ohmios, más o menos el 5%. Yo podría pasar a decir que es 6.2 kilo ohmios. Y esta acá quiere decir que este puntico decimal se corre 3 lugares, venimos a ir a 1, 2 y 3 lugares cuando lo quiero dejar en ohmios. Entonces, algunos también han tenido problemas en las conversiones. ¿Se ve borroso? A ver si lo acerco más. Me van diciendo. Ahí como se ve. Pueden habilitar el micrófono. Igual. Podría ser el internet. No tengo muchos cables por aquí. Y ahí. Ahí lo acerqué lo más que pude. ¿Sigue igual? Ahora sí se ve bien. Bueno. Entonces, trabajémoslo aquí. Entonces decía azul 6, rojo 2 y rojo en tercer lugar 2 ceros. No vale 2 ceros. Dorado el 5%, eso nos da una resistencia de 6200 ohmios a más o menos el 5%. Y si yo quiero hacer la conversión, para no decir 6200, puedo decir 6.2 kiloohmios. Para eso corrí el punto decimal 3 lugares a la derecha. Perdón, a la izquierda, la otra derecha. Bueno, ese es uno de los puntos que más he visto, el tercer color. Por aquí dice que se ve bien ya. Bueno, ¿qué otra cosa he visto? Cuando ustedes tienen 10 a la menos 3 o cuando tienen 10 a la 3. Que si tienen un número multiplicado por 10 a la menos 3, por ejemplo, 5200 por 10 a la menos 3
Yo lo que hago es correr el punto decimal que está aquí. Aquí no se veía, pero yo sé que aquí está, porque cuando no se ve está al final. Entonces lo voy a correr hacia la izquierda, 3 lugares, porque es el número que me dice aquí, y este negativo es el que me indica que es hacia la izquierda. Entonces, ¿cuánto me queda eso? 1, 2, 3, me queda 5,2. 5,2. Por ejemplo, que estos fueran miliamperios, entonces los pasaría a amperios. Me quedaría 5,2 amperios. Y es bueno que coloquen cuál es la unidad de medida para saber qué es lo que están hallando. Bueno, si tienen 10 a la 3, es al contrario. Entonces, si yo tengo 6,4 por 10 a la 3, me corro 3 lugares, pero como no hay negativo, entonces me corro hacia la derecha. Entonces, ¿cuánto nos queda eso? Aquí está la coma, la corremos un lugar, que está el 4, y completamos con ceros. Me queda 6.400. ¿Quién da 10 a la menos 3? Da una m minúscula que se llama mili. ¿Quién da 10 a la 3? Una k, que es un múltiplo, que se llama kilo. Y hay otro múltiplo que es una m mayúscula, que es 10 a la 6. Me están confundiendo la M mayúscula con la M minúscula. Entonces hay que acomodarse. Así me van a dar valores en miles, es con M minúscula. Y si ustedes ven un valor, lo van a dar en millones, es con M mayúscula. Ese es un puntico de aclarar ahí. Por aquí está entrando Steven. Steven, ¿cómo estás? Estamos grabando la reunión, para que sepas. Entonces, si tienes alguna oposición a que se grabe esta reunión, me avisas. Bueno, ¿alguien tiene más dudas sobre el código de colores y los múltiplos y submúltiplos? ¿O puedo borrar? Están calladitos estos muchachos. Bueno, ¿sí me están escuchando? Asumamos que es silencio consciente, voy a borrar. Bueno, vamos a ver con mi tablero improvisado. Entonces, ¿qué otra cosa he visto que les da problema? Les voy a compartir otra de la pantalla. Y vamos a mirar los ejercicios de la ley de Ohm, circuito eléctrico. En circuito eléctrico, ya sabemos que el circuito pues, es un camino cerrado por donde pasa la corriente eléctrica. Los elementos fundamentales que sin ellos no funciona el circuito es la fuente, la carga o resistencia y los conductores. Con eso ustedes arman un circuito y funciona. Pero yo puedo colocarle un elemento de control que se llama interruptor o un elemento de protección, que sería el fusible. Eso ya, pues si yo no los tengo, igual me va a funcionar el circuito. O sea que los principales son 3. La fuente, la resistencia y los conductores. Ya saben cuáles son los símbolos. En esta parte teníamos esta tablita donde les mencionaba qué es un kilo, qué es un mili, un mega, un giga. Aquí está cómo se ven números y aquí está cómo se ven potencias de 10. Igual eso ustedes lo tienen que haber visto en física o en matemáticas.
aquí pues era para aplicarlo. Bueno, algunos lo han hecho, otros no, eso no lo tenía pues como trabajo, sino como que ustedes pudieran practicar ahí. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, tensión y voltaje es lo mismo. Entonces, voltaje es igual a corriente por la resistencia, esa es la ley de Ohm. Y de allí podemos despejar otras ¿qué? Fórmulas, como son corriente es igual a voltaje sobre resistencia, o resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Y estos eran los ejercicios. Yo cierro este y quedamos con este. Estos eran los ejercicios que teníamos. Muchos los han hecho bien, otros han tenido unos errores. ¿Qué errores han tenido? Por ejemplo, hay unos que por acá les da unos voltajes muy altos. Es porque no hicieron la conversión de miliamperios. Miliamperios o microamperios. Recuerden que micro es 10 a la menos 6, es este simbolito de aquí. Y que pico es 10 a la menos 12. Está micro es menos 6, pico menos 12. Y hay otra que se llama nano, que es 10 a la menos 9. Esa también se usa. ¿Qué errores han tenido en este circuito? Entonces, como les decía, dejemos de compartir. Tenemos que el voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Qué hacen muchos? Despejan corriente, la despejan muy bien, voltaje sobre resistencia, pero cuando ya hacen el ejercicio me la invierten. Entonces eso da un valor muy diferente. Entonces, si usted tiene un circuito que tiene un voltaje de 20 voltios y tiene una resistencia de 10 ohmios, y me dice que la corriente es igual al voltaje, que son 20 voltios, sobre la corriente, que son 10 ohmios, eso le da una corriente de 2 amperios. Pero si usted lo invierte, le dan como 500 miliamperios. Entonces miren la diferencia tan tremenda. Pues, por favor, no inviertan las fórmulas. A ver, por aquí hay una preguntita. Dice David, ese es el primer taller. Es este segundo taller. El primero era de teoría atómica, pues era más teoría, que es un conductor, que es un aislador, cargas estáticas, capacitancia, cosas así. Pero este ya es más de cálculo. Bueno, entonces, ¿alguna duda con la ley de Ohm? ¿Alguien tiene dudas? No hay dudas, por lo visto. Aquí nadie ha preguntado. Acuérdense que pueden habilitar el micrófono y preguntar, no hay problema. Bueno, entonces ese sería lo de ley de Ohm. También se puede calcular la resistencia, ¿no? Tenemos que resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces, si tenemos un voltaje de 10 voltios en un circuito con una corriente de 500 miliamperios. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Debo convertir la corriente, que son 500 miliamperios, la debo pasar a amperios. Entonces, acuerden que mili es 10 a la menos 3. Entonces, corro el punto decimal que estaría aquí, 1, 2 y 3 lugares hacia la izquierda, y me queda 0,5 amperios. Entonces ya puedo hallar el valor de la resistencia. 10 voltios dividido 500 miliamperios, perdón, dividido ya como amperios, hacémoslo, sea 0,5, pues es lo mismo, pero para que lo vean.
aplicado, 0,5 amperios, y eso nos da una resistencia de 20 ohms. ¿Sí? No. ¿Quién lo hizo por ahí? Como que ya me olvidó. 10 dividido 0.5, sí da 20. Está bien. Bueno, ¿alguna duda sobre eso? Entonces, miren que aquí tocó pasar miliamperios a amperios. Entonces, si allí no hay duda, puedo borrar. Toca borrar doble porque este marcador es lavable. Bueno, entonces tenemos. ¿Qué otro tema teníamos? Teníamos un tema que se llama potencia eléctrica, de las cuales hay unos ejemplitos allí. Pero antes de la potencia, hubo unos problemitas de ley de Ohm, donde les mencionan que si en un circuito eléctrico hay una corriente de 2 amperios circulando por una lámpara, digamos, circulando por un elemento resistivo de 10 ohmios, ¿cuál es el voltaje? Entonces puede aplicar la fórmula ley de Ohm, 10 por 2, 20. Como consejo, dibujen el circuito. Fuente, resistencia, conductores. Entonces aquí tenemos 2 amperios, aquí tenemos 10 ohmios. ¿Cuál es el voltaje? ¿Por qué les aconsejo que hagan el circuito? Porque a veces uno como que no entiende qué es lo que está haciendo, cuáles son los datos que tiene. Y además se van acostumbrando a visualizar el circuito de acuerdo a los datos que les dan. Eso sería lo de ley de Ohm. En la guía de potencia hay una, por aquí vamos a compartirles otra de la pantalla. Si hay dudas todavía, me dicen. Aquí está el debate. Cuando les comparto pantalla no veo los mensajes, entonces me pueden hablar. Aquí está la ley de Watt. Recuerden que potencia, pues el trabajo realizado en unidades de tiempo, que la unidad de medida es el vatio, y se simboliza con la W mayúscula. Tiene múltiplos, kilovatio, megavatio, entonces se utilizan bastante. Tiene sus múltiplos, milivatio, básicamente es como el que más se utiliza, y miren que la M es minúscula, y decimos que un milivatio es igual a 10 a la menos 3 vatios. Siempre que hablemos de mili, se dice lo mismo, 10 a la menos 3. La fórmula general de potencia es esta, voltaje por corriente. Pero también podemos despejar, ustedes saben ya despejar ecuaciones simples. Podemos despejar voltaje de aquí y nos queda potencia sobre corriente. O podemos despejar corriente y nos queda potencia sobre voltaje. Pero hay unos momentos en que nos dan otros datos, o sea que o no nos dan la corriente o no nos dan el voltaje, pero sí nos dan la potencia y la resistencia. De eso se trata mucho el taller de hoy. Entonces lo que hacemos es utilizar las fórmulas de la ley de Ohm y trabajarlas con potencia. Entonces por aquí tenemos que potencia es igual a la corriente al cuadrado por resistencia. Ahorita les digo de dónde salió eso. Y aquí tenemos que potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Eso es porque, bueno, aquí está. Voltaje queda igual, o sea, potencia es igual a voltaje por corriente. En corriente aquí podemos despejar voltaje sobre resistencia.
Potencia es igual a voltaje por corriente, pero corriente en la ley de Ohm es voltaje sobre resistencia, o sea, está ahí, está aquí, se ubica acá, voltaje sobre resistencia. Y si nos multiplicamos voltaje por voltaje, nos da voltaje al cuadrado, sobre resistencia, porque no hay más. Igual aquí, potencia igual a corriente por voltaje, pero el voltaje por ley de Ohm es corriente por resistencia. Entonces, si reemplazamos, potencia nos queda corriente por I por R, que es voltaje, y I por I me da I al cuadrado, y por R. Entonces, de ahí salió la fórmula. Por lo tanto, aquí habían unos ejemplos también que ustedes podían utilizar. También creo que les mandé a ustedes el videito que me pidió alguien por ahí. Entonces, fueron mis primeros videos. Espero les haya servido. Ah, yo no les compartí pantalla. Ustedes no me avisan. Descartar, allá, dejar de compartir, si les tenía compartido. Bueno, entonces, vamos a mirar aquí, en nuestro tablero. ¿Quién me quiere dictar un ejercicio que no haya entendido del día de hoy? Que lo mandé un poquito tarde, pero que ya lo hayan visto. Nadie me quiere compartir. Muy calladitos. Bueno, entonces por aquí. Ese taller de hoy es como un resumen de todo lo que hemos visto, desde inclusive que estábamos por en el caso. El primer ejercicio habla de un conductor de cobre que tiene 10 metros de longitud y tiene 1.5 metros de sección, milímetros cuadrados. Ese dosito ahí es cuadrados, que no quiso, se convirtió ahí en ese momento. Como nos está hablando del conductor, nos dice que el coeficiente de resistividad del cobre es de 0,0172 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. Entonces nos dice que qué resistencia tiene ese pedazo de conductor. ¿Ese quiénes lo hicieron? ¿Quiénes lo saben hacer? Alguien que diga yo. ¿Nadie? Bueno, si ustedes se acuerdan, por allá en resistencias había una formulita que decía que resistencia es igual al coeficiente de resistividad por longitud sobre sección. Esta es la fórmula. Simplemente, ¿qué debemos hacer? Como están los datos, pues voy a ubicarlos aquí en mi fórmula. Entonces tenemos que resistencia es igual a 0.0172, bueno, ohmios por milímetro cuadrado sobre metro, por la longitud que son 10 metros, sobre la sección que son 1.5 milímetros cuadrados. Como ustedes saben matemáticas, pues saben que milímetros cuadrados se va con milímetros cuadrados, metros con metros, y solo nos queda ohmios, por eso la resistencia es en ohmios. La resistencia es igual a 0.0172 por 10, que eso es igual a 0,172 sobre 1.5. Por aquí hay un ohmios. Y eso nos da 1 punto algo. ¿Quién lo hizo? Eso da 0.172 dividido 1.5. Nos da 0.11. Entonces la resistencia es igual a 0.11, 114 ohmios.
Entonces miren que es muy pequeñita, porque es un pedacito de alambre, y pues el alambre tiene resistencia, pero no es demasiada. Esa sería la primera. En otros ejercicios, pues lo que hacemos es utilizar ya sea la ley de Ohm o la ley de Watt, depende del ejercicio. Hay que cerré por aquí la guía. Ley de Watt, problemas de circuitos eléctricos. Les puedo compartir pantalla otra vez. Presentar pantalla. Si se compartió. Compartir. Y aquí está. Entonces aquí tenemos, para el primer ejercicio y el segundo se usa esta fórmula. Para el tercero, dice una estufa eléctrica tiene 10 ohmios de resistencia y necesita 12 amperios para calentarse. ¿Qué tensión se debe aplicar? Aquí va ohmios, que se borró. Entonces nos están pidiendo tensión a voltaje, o sea que ley de Ohm, voltaje igual a corriente que son 12 amperios por resistencia. Listo. Por aquí dice un reverbero eléctrico. Un reverbero es como una estufa que calienta mucho, de 13 ohmios, que requiere 10 amperios. ¿Qué tensión? Lo mismo, la ley de Ohm, voltaje es igual a I por F. Por aquí dice una estufa de 2 kilovatios de potencia tiene una resistencia de 25 ohmios. Esta es la que hay que usar las fórmulas de potencia que involucran a la ley de Ohm. Pero se los voy a explicar con este de una resistencia, pero les voy a cambiar la resistencia. Dice que una resistencia de 2 vatios, mientras ustedes miran allí, yo borro por acá. Entonces tenemos, vamos a cambiar un poquito, una resistencia de 2 vatios y cuál es el voltaje máximo. Les voy a hacer un ejemplo. Ya dejé de compartir. Ya están viendo el tablero, ¿cierto? Entonces tenemos acá, ya se me este trapito. Bueno, vamos a colocar, tengo una resistencia de 5 vatios con colores, pongámosla ahí, rojo, rojo, café, 220 ohmios, rojo, rojo, café, y dorado, plateado, no importa por ahorita, vamos a usar solo el valor nominal. Entonces, yo necesito saber cuál es el voltaje máximo. ¿Por qué? Esta es una resistencia que está libre, yo no la he conectado y necesito armar un circuito, pero no sé cuántos voltios le voy a colocar todavía, entonces voy a calcularlos. Debo colocarle un voltaje que ella no se tiene, porque ellas aguantan ciertos niveles. Para eso usamos el voltaje nominal, el valor de la resistencia nominal, y el valor de la potencia nominal. ¿Qué es nominal? El valor que viene del fabricante, y si yo uso esos valores, pues son los valores máximos que podría aplicarle a la resistencia. O sea, el voltaje máximo que le aplico a esta resistencia de 220 ohmios y me da 5 vatios, porque si ella se va a calentar a más de 5 vatios se quema. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces tenemos por acá unas fórmulas de potencia que dice que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces, ¿tengo potencia? Sí. ¿Tengo resistencia? Sí. Entonces, puedo hallar voltaje. ¿A qué es igual voltaje al cuadrado? Aquí. Vamos a despejar a potencia por resistencia. Como esto está al cuadrado, yo necesito que se salga de ese cuadrado. ¿Cómo sacamos esa resistencia al cuadrado? Ese voltaje, perdón. Sacamos raíz aquí.
pero tengo que también afectar el segundo término, o sea que sacamos acá. Teniendo los dos radicales, este se cancela con este, nos queda voltaje, y este sí se queda dentro del radical, potencia por resistencia. Entonces yo vengo acá y aplico la fórmula. El voltaje es igual a la raíz cuadrada de la potencia, que son 5 vatios, por la resistencia, que son 220 ohmios. ¿Cuánto da eso? ¿Quién lo puede hacer y me dicen? Están muy calladitos. 220 por 5. Esto multiplicamos a 220 por 5 y eso nos da 1100. Y si le sacamos la raíz a 1100, raíz cuadrada 33. Entonces hicimos esto. El voltaje máximo es igual a la raíz cuadrada de 5 por 220, que son 1100. O sea que el voltaje máximo es igual a 33 voltios. ¿Quién lo había hecho? ¿Quién tiene pregunta por aquí? Profe, ¿usted me puede volver a explicar eso? ¿Me perdí? ¿Qué todo esto? Puede activar el micrófono, acuérdate. Luego lo apagas otra vez. ¿Esto de la fórmula? Bueno. Hay una fórmula que dice que potencia, a ver si lo ven aquí, potencia es igual a voltaje por corriente. Pero cuando les mostré la guía en la pantalla, les dije que yo puedo decir que potencia es igual a voltaje, que es este mismo voltaje, por corriente, pero corriente, por ley de Ohm, es voltaje sobre resistencia, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo, en vez de colocar corriente, colocar voltaje sobre resistencia, y eso es corriente. Entonces, aquí podemos decir que voltaje por voltaje me da voltaje al cuadrado, y aquí es como si hubiera un 1 por R me da, pero entonces me da esta fórmula, potencia igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. De allí, yo puedo despejar voltaje. Voltaje al cuadrado es igual potencia por resistencia, que es lo que teníamos aquí. Pero cuando yo haya el voltaje no lo necesito al cuadrado, sino sin ese cuadradito. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos y aplicamos raíz cuadrada en ambos términos. Entonces, esta radical me cancela este cuadrado y me queda voltaje. Y aquí, como no hay con quién cancelar, pues queda dentro del radical potencia por resistencia. Y luego ya lo que hacemos es reemplazar. ¿Cuánto era la potencia aquí? 5 vatios. ¿Cuánto es la resistencia? 220 ohmios. ¿Cuánto da 5 por 220? 1100. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 1100? 33 voltios. Ahora sí, o volvieron a perder. Albert, dime desde dónde te perdiste. Sí, te oigo. Me perdí que va a explicar este pedazo, esa parte, la última. ¿La de acá? No. Sí, de ahí. Bueno, pero ya entendiste cómo salió la fórmula. Más o menos. ¿Más o menos? Más Entonces, te repito lo de la fórmula. Potencia es igual a voltaje por corriente, pero vamos a reemplazar a corriente por ley de Ohm. Acuérdense que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿cierto? ¿Hasta ahí bien, Albert? Sí, profe, hasta ahí bien, hasta ahí. Bueno, entonces, voltaje, que quedó igual, lo multiplicamos por corriente, pero por ley de Ohm, o sea, por voltaje sobre resistencia. Y nos queda voltaje por voltaje, voltaje al cuadrado,
y aquí le colocamos un 1 para hacer el denominador, por resistencia, pues me da resistencia. Entonces me quedó esta fórmula de aquí, la que tenía inicial, potencia es igual a voltaje. ¿Hasta ahí va bien? Sí, 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 profe. Bueno, ahora de esta fórmula despejamos voltaje. Pero acuerden que está al cuadrado, entonces voltaje al cuadrado es igual a potencia por resistencia. Acuérdense que ya con todo el proceso que se hace, lo que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Es un proceso matemático que ustedes ya lo conocen. Bueno, entonces vamos en esta. Voltaje al cuadrado es igual a potencia por resistencia. Yo necesito quitar este cuadrado. Para eso, le voy a sacar raíz cuadrada. Pero no lo puedo hacer en un solo término, sino que debe ser en los dos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, profe. Bueno, entonces, este cuadradito de aquí hay un 2 que uno nunca coloca, cancela este cuadrado del voltaje, y sale ya como voltaje. Como aquí no hay ningún cuadrado, pues queda en el radical, potencia por resistencia. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe, sí, hasta ahí bien. Ahora sí, vamos acá donde teníamos el problema. Voltaje máximo es lo máximo que yo le puedo aplicar a esta resistencia para que no se queme, ¿cierto? Usamos la potencia que tiene la resistencia, que son 5 vatios. Acuerden que la potencia en la resistencia nos da el tamaño de la resistencia y a veces ellos los escriben cuánto es la potencia. 220 ohmios es el valor de la resistencia que me dijo el valor nominal, los colores que tiene la resistencia. Rojo, rojo, café. Aunque una resistencia de carbón pues no viene a 5 vatios, pero es para que nos acordemos del código de colores. Entonces, esta resistencia, si no tiene colores, pues ahí en el cuerpito de ella les dirá de cuánto es la resistencia. Pues dice, la resistencia son 220 ohmios por 5 vatios nos da 1100. ¿Listo? Y ese 1100 la vamos a sacar raíz cuadrada porque ya teníamos la fórmula aquí. El voltaje máximo, la raíz cuadrada de 1100 son 33 voltios. Entonces, si yo le aplico 33 voltios a esta resistencia, se va a calentar hasta 5 vatios. Si le aplico más, se calienta más de 5, entonces se quema. Entonces, esto es lo máximo. Normalmente uno no trabaja con el máximo, sino con el 70%, pero bueno, eso lo hacemos en otra ocasión. Ahora sí. Ahora sí, Sí, profe. Albert. Sí. Dime. No, ya entendí bien, gracias. Ah, bueno. El ejercicio que sigue tiene que ver con hallar la corriente. Por ejemplo, esta misma resistencia. Tenemos que acá en la huella. Entonces tenemos que así como se puede hallar corriente, hay una fórmula que dice que potencia es igual a I al cuadrado por R. Entonces podemos hallar la corriente. Despejando de aquí, nos queda corriente al cuadrado es igual a potencia, esto como está multiplicando pasa, dividir acá, sobre resistencia, acuérdense que hay todo un trabajo matemático ahí, ¿no? Y ya podemos decir que la corriente al cuadrado igual potencia sobre resistencia. Voy a despejar este cuadrado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a quitar el cuadrado de ahí. Raíz cuadrada. No puedo afectar un término, debo afectar los dos. Este cuadradito de aquí me cancela a este. Entonces salió I del radical, pero este no salió. Potencia sobre resistencia. Entonces, ya no estamos hallando el voltaje máximo, sino la corriente máxima. Y esa corriente máxima es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 5 vatios sobre 220 ohmios. ¿Cuánto da eso? ¿Quién la hizo? Ustedes no me están ayudando hoy.
5 dividido 220. Esperen que no me borramos. 5 dividido 220. Eso da 0.0227. Esto es igual a la raíz de 0.0227. Y la raíz de esto raíz de 0.0227 es igual a 0.150. La corriente es igual a 0.150 amperios. ¿Cuántos miliamperios son esos? ¿Quién me dice? ¿Cuántos miliamperios son 0.150 amperios? Qué bulla. Son 150 miliamperios, ¿no? Entonces hay que irlo practicando. Esto es igual a 150 miliamperios. Se pasa a miliamperios para mejor pronunciación, ¿no? Pero se trabaja siempre con amperios. ¿Ahora sí entendieron? ¿Alguien no entendió? Pues eso es lo que yo he visto de errores, eso es lo que les voy a compartir hoy, ya que el taller de hoy abarca como todo, entonces preferí explicarle a los que se pudieran conectar. Si no hay preguntas, pues podemos dejar ahí. Ustedes dirán. Coméntenle a los compañeros que se acaba el periodo, para que vayan enviando. Ustedes que de pronto se comunican más con ellos por WhatsApp, yo igual coloco en el grupo, pero pues no, a veces como que no. Para la clase de electrónica de hoy, fue la encuestica del video, para que descansaran un poquito. Ya para terminar este periodo no voy a poner más trabajos, solamente vamos a estar, o sea, más temas nuevos, vamos a hacer, voy a poner de pronto la otra semana otros ejercicios, de pronto nos conectamos, hacemos un crucigrama o algo así, pero como que estén activos, a ver si los compañeros se animan a participar. Entonces, si no hay más preguntas, por aquí están haciendo mucha bulla. Ustedes dirán. ¿Qué dice Hani? ¿Qué dice? Hani dice gracias. Bueno, espero que hayan entendido, que les haya servido. ¿Qué dice Albert, David? No sé, los que ya quieran salir de la reunión lo pueden hacer, ya son como todos los temas. Ah, y aunque sí me quedaba alguno. Era los tipos de corriente. Qué bien tipos de corriente, que la mayoría está manejando bien, cuál es la alterna, cuál es la continua, las diferencias entre ellos, cuál es mejor o cuál no, pues igual las dos las utilizamos. Solo quería aclararles que hay equipos que utilizan, como el computador, por ejemplo. El computador lo conectamos al toma, su corriente alterna, 120 voltios, pero ese adaptador tiene un aparatico que ustedes ven, que se calienta mucho a veces, y ese es el que convierte la corriente alterna en continua, o sea que el computador realmente trabaja con continua. Pero les he colocado bien porque pues ustedes lo están viendo allá, pero sí es bueno aclarar que es realmente él usa la alterna, la convierte en continua y trabaja con continua. Es bueno que estén mirando las
plaqueticas informativas que tienen los equipos para que estén al tanto cuántos voltios trabaja, con cuántos voltios trabaja cada equipo y no lo van a conectar en un sitio y lo vayan a quemar. Ahora sí es su estudio. Bueno, muchachos, les agradezco que hayan estado aquí. Cualquier cosa me dicen, me pueden preguntar. Ustedes saben que yo no me voy a molestar por eso. Entonces, que estén muy bien.